Y si lo que está arruinando tu vida espiritual no es un pecado escandaloso, sino lo que has estado tolerando en silencio, la historia que vas a escuchar hoy es una de las más olvidadas, pero también una de las más peligrosas. No habla de brujería, ni de asesinatos, ni de traiciones explícitas. Habla de algo que muchos viven y no se atreven a enfrentar: la pasividad. Eli fue el sumo sacerdote de Israel. Tenía autoridad, acceso al templo, conocimiento de la Biblia, pero no tuvo el coraje de actuar cuando el pecado tocó su casa, y por eso Dios lo rechazó. Sí, la Biblia muestra que incluso un hombre que servía cada día en el altar puede ser hallado indigno, no por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. ¿Y si ese también es tu caso? ¿Y si estás repitiendo la historia de Eli sin darte cuenta? Estás dejando que el fuego del altar se apague lentamente mientras lo justificas con rutina, con cansancio, con miedo. Te invito a que te quedes hasta el final de este video. No es una historia más, es un llamado del cielo. Lo que vamos a descubrir juntos puede sacudir tu vida por dentro y ayudarte a reencontrarte con Dios antes de que sea tarde. Si esta palabra toca tu alma, si sientes que Dios te está hablando, te pido algo desde el corazón. Suscríbete al canal, no por mí, no por un algoritmo, sino porque aquí decidimos ir más allá de la superficie. Porque aquí hablamos de lo que arde en el corazón de Dios, aunque incomode, aunque confronte. Y si estás buscando dirección espiritual, claridad y una comunidad que anhela caminar con Dios de verdad, este espacio también es para ti. Haz una pausa, respira y prepárate, porque la caída de Eli no fue solo suya, fue una advertencia escrita por Dios para que tú y yo despertemos hoy. Eli no era un hombre cualquiera, era el sumo sacerdote, el juez de Israel, la voz que debía unir al pueblo con Dios en los tiempos más oscuros. Pero, a pesar de toda su autoridad, su mayor error no fue lo que hizo, sino lo que dejó de hacer. Porque a veces el pecado más peligroso no es el que se comete, sino el que se tolera en silencio. La Biblia nos muestra que Eli sabía exactamente lo que sus hijos estaban haciendo. Profanaban el altar, tomaban lo que era sagrado y lo convertían en objeto de corrupción, y él simplemente observaba. Pronunció palabras suaves, hizo advertencias ligeras, pero nunca tomó la decisión de cortar el mal desde la raíz. Ese silencio no fue neutral. Fue un silencio que grita ante los cielos, un silencio que permitió que el nombre de Dios fuera deshonrado. Muchos piensan que la santidad se protege con rituales o vestimentas, pero la verdadera santidad requiere acción, corrección, obediencia. Eli vestía la túnica sacerdotal, pero había perdido el fuego del compromiso. Sus palabras ya no tenían peso porque sus actos no la respaldaban. La autoridad que no actúa se convierte en una ilusión peligrosa. Y es aquí donde la Biblia nos confronta de forma contundente. No basta con conocer las Escrituras, hay que aplicarlas, empezando por el propio hogar. Los hijos de Eli, Hofni y Finés no eran simplemente rebeldes, eran líderes religiosos corrompidos y su pecado afectaba a toda la nación. El templo, que debía reflejar la gloria de Dios, se convirtió en un escenario de escándalo. Y mientras tanto Elí seguía ahí, callado. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos actuado como Elí? ¿Cuántas veces vimos algo injusto, algo impuro, algo claramente opuesto a la voluntad de Dios y preferimos no intervenir por miedo al conflicto, por temor al rechazo, por comodidad? Satanás se aprovecha precisamente de ese tipo de omisión, porque mientras no haya confrontación, él sigue actuando sin resistencia. Eli tenía en sus manos la responsabilidad de levantar el estándar espiritual de Israel, pero eligió la pasividad. Y ese es un mensaje urgente para nosotros hoy.
Si estás en una posición de liderazgo espiritual, sea como padre, madre, maestro, pastor o guía, entiende, tu silencio tiene consecuencias. Porque cuando el que debe hablar calla, el enemigo encuentra un púlpito vacío para predicar su mentira. Y es aquí donde el Espíritu Santo nos lleva a reflexionar. ¿Qué hemos estado tolerando en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestro corazón? ¿Qué tipo de Eli hemos sido? Quizás no cometemos pecados visibles, pero hemos permitido que el fuego del altar se apague. Nos acostumbramos al culto rutinario, a la oración automática, al mensaje sin unción. Y el mayor peligro es que todo siga funcionando externamente mientras internamente la gloria de Dios se está retirando. Porque la presencia de Dios no habita donde no hay reverencia, donde no hay temor santo. Y si el altar de tu vida ya no está encendido, no culpes al mundo ni a tu entorno. Examina si el silencio de Eli no ha echado raíces en tu interior. Hermano, hermana, si esta palabra está tocando tu corazón, no la ignores. Es posible que Dios esté usando esta historia para despertarte antes de que el juicio llegue. Deja un comentario aquí abajo diciendo, no quiero ser como Eli. Compártelo con alguien que necesita escuchar esta advertencia. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo, porque aquí hablamos verdades que pocos se atreven a proclamar. La Biblia es clara. A los que me honran, yo honraré. 1 Samuel 2:30. Que este sea un tiempo de despertar, porque lo que viene en la historia de Eli es aún más profundo, y tú necesitas saber. El lugar donde debía manifestarse la gloria de Dios se convirtió en un espacio profanado. El altar, que fue diseñado para representar la pureza, la entrega, el arrepentimiento, fue convertido por Hofni y Finés en escenario de abuso y corrupción. La Biblia no suaviza la realidad. Estos hombres tomaban por la fuerza la carne de los sacrificios, despreciaban el orden divino y, aún peor, se acostaban con las mujeres que servían en la puerta del tabernáculo. Todo esto bajo el mismo techo donde debía habitar la santidad. Y lo más alarmante, lo hacían con naturalidad, como si el nombre de Dios no significara nada. El templo, que debía reflejar la santidad del cielo, se parecía más a un mercado, o peor, a una cueva de ladrones. Y Satanás, astuto como siempre, observaba desde las sombras, sin necesidad de atacar, porque el pecado ya estaba infiltrado. Y Eli, ¿qué hacía? Escuchaba los rumores, veía los actos, conocía cada detalle, pero sus palabras eran suaves, débiles, como si tuviera miedo de disciplinar lo que debía ser erradicado. ¿Por qué? Porque los culpables eran sus hijos. Y aquí aprendemos algo vital. No podemos permitir que los lazos humanos se conviertan en excusas para deshonrar a Dios. El sacerdote tenía la responsabilidad de mantener el altar limpio y el juez de aplicar justicia. Pero el padre eligió callar. La omisión comenzó a tomar la forma de idolatría familiar, y esa es una trampa peligrosa. Amar a la familia es sagrado, pero no puede estar por encima del temor a Dios. Cuando el amor humano eclipsa la reverencia divina, el resultado siempre es ruina. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. El pueblo veía, el pueblo hablaba, la reverencia por el culto comenzó a desmoronarse, los sacrificios perdieron su sentido, la fe del pueblo se contaminaba silenciosamente. Cuando la corrupción se vuelve pública y no hay corrección, el corazón de los fieles comienza a endurecerse, y eso, espiritualmente, es tan grave como una guerra, porque cuando la casa de Dios pierde su autoridad, el pueblo pierde su dirección. Eli no solo estaba fallando como padre, sino como líder espiritual de una nación entera. La Biblia dice que sus ojos estaban débiles, pero también lo estaba su discernimiento. No veía más con los ojos del espíritu. Estaba viejo,
cansado, resignado, y el enemigo se aprovecha de eso. Satanás no necesita derribar líderes escandalosamente, basta con que se vuelvan indiferentes. Y mientras el altar era contaminado, Dios observaba. Y si hay algo que la Biblia nos enseña con claridad, es que Dios nunca ignora el pecado, especialmente cuando ocurre bajo su nombre. Él es misericordioso, sí, pero también es justo. No permitirá que su santidad sea pisoteada indefinidamente, y si el sacerdote no limpia el templo, Dios lo hará. Ese principio sigue vigente hoy. ¿Cuántas veces hemos visto escándalos en iglesias, en ministerios, en familias espirituales, y nadie hace nada? El silencio no es neutral, es cómplice. Y aquí es donde debemos hacer una pausa. ¿Hay algo que tú has estado tolerando, sabiendo que está mal, solo para evitar el conflicto? Este es un llamado urgente para revisar nuestras prioridades espirituales. Porque donde no hay limpieza, no puede haber presencia. Amigo, si esta escena te confronta, no la ignores. ¿Estás permitiendo que algo profane el altar de tu corazón? ¿Estás viendo lo incorrecto y eligiendo callar? Dios sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Si esta palabra te habla, escribe aquí abajo: quiero limpiar mi altar. Deja tu comentario. Compártelo con alguien que necesita despertar y suscríbete si aún no lo hiciste. No dejes que el fuego de Dios se apague por descuido, porque lo que está por venir en esta historia no es solo un juicio, es un llamado divino a recuperar lo sagrado. Eli no perdió su posición de autoridad de un día para otro. No fue un escándalo lo que lo sacó del camino, sino algo mucho más sutil y peligroso: la rutina. Al principio, seguramente, su corazón ardía con celo por las cosas de Dios. Servía con devoción, enseñaba con firmeza, juzgaba con justicia. Pero con el pasar de los años, el altar dejó de ser un lugar de encuentro y se convirtió en un lugar de costumbre. Y esa es una trampa en la que muchos caen sin darse cuenta. La Biblia dice que los ojos de Eli estaban debilitados. 1 Samuel 3:2, lo cual refleja también su ceguera espiritual. Ya no discernía como antes. Ya no sentía el peso del sacerdocio con la misma intensidad. Su liderazgo se convirtió en un hábito, y los hábitos, sin fuego, pierden el propósito. En medio de ese ambiente apagado, surge un pequeño rayo de luz. Samuel, un niño dedicado al templo por una madre que conocía el poder de la oración. Y aunque Samuel crecía delante de Dios, Eli no reaccionaba, no se levantaba, no se renovaba. Seguía cumpliendo sus funciones, sí, pero sin pasión, sin fervor, sin dirección. Y es aquí donde muchos líderes espirituales pueden verse reflejados. ¿Cuántos predican, enseñan, sirven, pero con el corazón dormido? ¿Cuántos han reemplazado la comunión con Dios por un protocolo? Eli veía a Samuel como una bendición, pero no como un llamado al cambio. Seguía observando desde su silla, mientras el templo se llenaba de rutina y el pecado se volvía paisaje. Y aquí entra Satanás, sutil, disfrazado de costumbre. Él no siempre ataca con fuerza. A veces solo espera que el líder se acomode, que se canse, que se distraiga. Porque un líder dormido es tan inofensivo como uno ausente. Eli ya no escuchaba a Dios, no porque Dios no hablara, sino porque su corazón se había acostumbrado al ruido del pecado. La presencia de Dios requiere sensibilidad, y cuando el fuego del Espíritu se apaga, lo sagrado se vuelve común, y lo común aceptable. Muchos líderes hoy siguen ocupando puestos, predicando sermones, liderando ministerios, pero ya no tienen la unción. Y eso es más peligroso que el pecado visible. Es una muerte lenta, una muerte ministerial. No podemos permitir que la autoridad espiritual se desgaste por la rutina. Servir a Dios es una entrega diaria, requiere renuncia, requiere renovación.
Cada día es una oportunidad para volver al altar con reverencia. La Biblia dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Y eso aplica especialmente para quienes lideran. No importa si tienes muchos años en el ministerio o si apenas comienzas, el peligro de enfriarse espiritualmente es real. Eli representa a esa figura que aún lleva la túnica, pero ya no carga la presencia. Y eso nos debe estremecer, porque más allá de lo que la gente ve, Dios examina el corazón. Él conoce cuando alguien solo repite palabras y cuando esas palabras vienen del Espíritu. Si esto te habla, no lo dejes pasar. ¿Sientes que tu liderazgo se ha vuelto una rutina? ¿Que tu relación con Dios se ha enfriado? No te conformes. Hoy puede ser el día en que el fuego del altar vuelva a encenderse. Escribe en los comentarios: quiero renovar mi llamado. Suscríbete si aún no lo hiciste y comparte esta palabra con alguien que necesita despertar espiritualmente. Porque lo que sigue en esta historia no es solo un juicio sobre un hombre. Es una lección para todos los que aún sirven en el templo. Dios nunca deja de hablar, pero hay momentos en que su voz ya no resuena como antes. No porque Él haya guardado silencio, sino porque el corazón del hombre ya no responde. En la historia de Eli, esto se vuelve evidente. En medio de la decadencia espiritual del templo, Dios levanta una voz inesperada, un profeta anónimo, enviado directamente a confrontar al sumo sacerdote. Este mensajero no llega con diplomacia ni rodeos, llega con juicio, con claridad, con una palabra que quema. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mira Samuel 2:30. No era una advertencia ligera, era una sentencia divina, y aún así, Eli no se quebranta, no ayuna, no clama, solo dice: Él es Jehová, haga lo que bien le parezca. ¿Cómo puede alguien escuchar al Dios del universo y no reaccionar? Esa respuesta no es fe, es resignación. Es el eco de un corazón que ya no pelea, que ya no cree que las cosas puedan cambiar. Y eso es más peligroso que el pecado, porque un alma resignada es un terreno fértil para Satanás. Cuando alguien deja de luchar por su comunión con Dios, está a un paso de rendirse por completo. Eli no se defiende, no intercede por sus hijos, no pide misericordia, se rinde sin pelear. ¿Cuántas veces actuamos igual? Escuchamos la palabra de Dios, sentimos la reprensión del Espíritu, pero no cambiamos. Seguimos con la misma actitud, con los mismos hábitos, creyendo que si Dios quiere hacer algo, que lo haga. Pero la Biblia nos llama a responder, a movernos, a arrepentirnos. No es Dios quien está lejos. Somos nosotros los que dejamos de escuchar. Y en ese silencio interno, Satanás trabaja. Porque donde no hay respuesta, hay endurecimiento. Y donde hay endurecimiento, la voz de Dios ya no es bienvenida. El juicio anunciado no vino de inmediato, pero el cielo ya estaba cargado. El mensaje había sido entregado. Y eso es lo más peligroso, cuando Dios ya habló y tú no hiciste nada, porque cada palabra de Dios viene con una oportunidad, una puerta para el arrepentimiento, una invitación a volver, pero si se ignora, esa palabra se convierte en espada. Elí escuchó la espada y no se movió, y lo mismo pasa hoy. Dios nos habla a través de su Biblia, a través de predicaciones, sueños, personas, pero muchos ya no responden, ya no tiemblan ante su voz. El liderazgo de Eli se volvió pasivo, su fe, una rutina, su corazón, una piedra, y eso lo convirtió en blanco del juicio divino, no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Dios le recuerda que fue elegido, apartado, privilegiado para ministrar ante su presencia, pero ahora ese honor le será quitado, porque el que desprecia el llamado pierde la corona. Esa es una verdad dura, pero bíblica. Y si hoy estás sintiendo que Dios te ha estado llamando,
que ha estado tocando a tu puerta, no esperes más. No te resignes. No caigas en el mismo error. Cada palabra de Dios requiere una respuesta, aunque sea una oración débil, aunque no sepas qué decir. Lo importante es que no te quedes mudo ante la voz del cielo. Y si esto resuena contigo, haz algo hoy. Deja tu orgullo, deja tu pasividad, responde al llamado. Escribe en los comentarios: hoy decido responder a la voz de Dios. Comparte este video con alguien que también ha estado ignorando la voz del Espíritu. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene en esta historia va a revelar el peso de las decisiones que no tomamos. No te quedes a mitad del camino. Lo más fuerte está por revelarse. La casa de Eli seguía funcionando. Las ceremonias continuaban, los sacrificios se ofrecían, los levitas hacían sus turnos. Pero había algo que nadie decía en voz alta. La presencia de Dios ya no estaba allí. Y eso, espiritualmente, es más aterrador que cualquier guerra. Porque el templo puede estar lleno de gente, la música sonar perfecta, las oraciones repetirse, pero si Dios no está, todo es solo apariencia. La Biblia muestra con claridad que, aunque Eli y sus hijos seguían en funciones, el juicio ya había sido pronunciado. Lo sagrado se había convertido en rutina. El fuego ardía en el altar, pero no en los corazones. Y eso nos lleva a una pregunta urgente. ¿Es posible servir a Dios sin estar en su presencia? La respuesta es sí. Y es exactamente lo que estaba ocurriendo en Silo. Eli representaba esa figura que muchos aún admiran. Años de ministerio, sabiduría acumulada, un nombre conocido, pero por dentro estaba seco, había perdido la sensibilidad espiritual, ya no discernía entre lo santo y lo común. Su silencio no era reverente, era vacío. Cuando el juicio de Dios fue declarado, no hubo ayuno, no hubo clamor, no hubo reforma. Todo siguió igual. Y eso es una advertencia grave, porque cuando Dios habla y el hombre no cambia, la religiosidad se convierte en una trampa. Satanás no necesita derribar templos si puede mantenerlos llenos, pero vacíos de gloria. Y eso ocurre más seguido de lo que pensamos. Ministerios que siguen funcionando, pero donde el espíritu ya no se mueve. Iglesias activas, pero sin poder. Vidas ocupadas, pero sin comunión. La fe de Eli se había transformado en conformismo, una aceptación pasiva del desastre inminente. No intentó restaurar el orden, no reunió al pueblo para orar, no limpió el templo, solo aceptó. Y esa resignación se vuelve contagiosa. Cuando el líder no se mueve, el pueblo tampoco. Cuando el altar se contamina y nadie lo purifica, el juicio se aproxima. Dios no comparte su gloria con el pecado, y mucho menos con la indiferencia. La Biblia declara que el juicio comienza por la casa de Dios, 1 Pedro 4:17, y esta historia lo confirma. No se trataba de un enemigo externo. El problema estaba dentro del templo, dentro de la familia sacerdotal, dentro del corazón del hombre encargado de custodiar lo sagrado. Y él no hizo nada. Pero lo más peligroso es que, para los ojos humanos, todo seguía igual. Esa es la trampa de la religiosidad sin presencia. Parecer santo por fuera, mientras por dentro todo se está derrumbando. Eli era aún el sacerdote. Sus hijos aún dirigían los sacrificios. La arca aún estaba en Silo. Pero espiritualmente todo ya había colapsado. Y ese colapso silencioso es el más difícil de detectar, porque no hay terremotos, no hay rayos, no hay escándalos visibles. Solo una lenta desconexión de Dios, un endurecimiento del corazón, una frialdad que se disfraza de rutina. ¿Cuántas veces hemos vivido así, haciendo todo lo correcto externamente, pero sin la presencia viva de Dios en nuestras decisiones, en nuestras oraciones, en nuestras convicciones? Si este mensaje está sacudiendo tu corazón, no lo ignores. Tal vez sigues yendo a la iglesia,
leyendo tu Biblia, sirviendo en algún ministerio, pero sabes que el fuego ya no está como antes. Hoy es el día para volver. Escribe en los comentarios: no quiero una fe sin presencia. Compártelo con alguien que necesita reencontrarse con Dios. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo, porque esta historia aún no ha terminado. Y lo que viene te hará ver cuán alto es el precio de la indiferencia espiritual. Israel entró en guerra contra los filisteos. Una batalla real, sí, pero también profundamente espiritual. El pueblo, alejado de Dios, decidió llevar la arca de la alianza al campo de batalla, como si fuera un objeto mágico capaz de garantizar la victoria. ¿Y quiénes la encargaron? Hofni y Finés, los mismos que habían profanado el altar, los mismos que no conocían a Dios, según la Biblia. Esto no fue una estrategia militar, fue una burla al cielo. Se usó lo sagrado sin santidad. Se manipuló la presencia de Dios como si fuera un talismán. Y eso, ante los ojos del Señor, es una ofensa grave, porque Dios no se deja usar. Él no responde a la manipulación, y esta escena revela cuán lejos había llegado la corrupción espiritual. Incluso en medio de una guerra no había quebrantamiento, no había oración, no había dependencia real. Elí, al saber que sus hijos llevarían la arca, no reaccionó, no protestó, no impidió. Una vez más, el silencio fue su respuesta, y ese silencio costaría caro. Porque lo que se juega en esta escena no es solo una batalla entre naciones, es una revelación del estado espiritual de Israel. Cuando el pueblo deja de buscar a Dios con sinceridad y empieza a usar su nombre como escudo sin obediencia, el desastre es inminente. Hofni y Finés no estaban preparados para portar la gloria, porque la gloria de Dios pesa, no puede ser llevada por manos impuras. La Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Pero ellos no estaban en humildad, estaban en arrogancia, en pecado, en autoengaño, y el resultado fue trágico. Los filisteos derrotaron al ejército de Israel, 30,000 hombres murieron, la arca fue capturada, los hijos de Eli cayeron muertos, tal como Dios lo había anunciado. Todo sucedió en un solo día. Todo lo que se había profetizado se cumplió, porque cuando Dios habla, no lo hace en vano. Su paciencia tiene límites. Y aquí vemos el peligro de vivir una fe superficial, de pensar que porque tenemos símbolos religiosos, ya tenemos poder espiritual. No es el objeto, es la obediencia, no es el templo, es la comunión, no es la apariencia, es la entrega. Satanás sabe que muchos creen que pueden engañar a Dios con rituales vacíos, pero Dios no se impresiona por sacrificios sin corazón. Él busca adoradores en espíritu y en verdad, no actores de religiosidad. Y en medio del desastre, Eli esperaba. Sentado a la entrada de la ciudad, su corazón no temblaba por sus hijos, temblaba por la arca, porque en lo más profundo de su ser sabía que había permitido que lo más santo fuera tratado con ligereza. Cuando el mensajero llegó con la noticia, su cuerpo no soportó, cayó de su silla, se rompió el cuello y murió. Así termina la vida de un hombre que conocía a Dios, pero no lo temía lo suficiente como para actuar. Un final trágico pero simbólico. La Biblia dice que Eli tenía 98 años, que era ciego y pesado. 3 descripciones con un mensaje profundo. El tiempo pasó, la visión espiritual se apagó y el peso de la omisión se volvió insoportable. No fue solo una caída física, fue la caída de un liderazgo que nunca se levantó cuando debía. Si este mensaje te está confrontando, no te quedes quieto. ¿Has estado tratando a Dios como un amuleto? ¿Usas su nombre pero sin obediencia? Hoy es el día de romper con esa superficialidad. Escribe en los comentarios: no quiero usar a Dios,
quiero servirle con temor. Comparte este video con alguien que necesita dejar la religión vacía y abrazar una fe viva. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque lo que sigue te mostrará cómo incluso en medio del juicio, Dios todavía busca corazones sinceros. Elí no murió en batalla, ni fue derribado por sus enemigos. Cayó desde su silla, solo, viejo y pesado, al escuchar que la arca de Dios había sido tomada. Ese detalle no es casual. La Biblia describe su muerte con precisión. Era viejo y pesado, y se rompió la cerviz. 1 Samuel 4:18. No es solo una descripción física, es una imagen espiritual. El peso que lo derribó no era solo corporal, era el peso de los años de negligencia acumulada, de las oportunidades perdidas, de las advertencias ignoradas. Cada palabra no dicha, cada acción que no tomó, cada pecado que toleró, todo eso lo fue aplastando por dentro hasta que ya no pudo sostenerse más. Su caída no fue un accidente, fue la consecuencia natural de una vida marcada por la omisión. Y esa silla desde donde cayó tampoco era un simple mueble. Representaba autoridad, liderazgo, posición. Era el lugar desde donde juzgaba a Israel, desde donde dirigía el templo, desde donde debía hablar en nombre de Dios. Pero esa autoridad ya estaba vacía, la presencia ya se había retirado. El juicio no comenzó en el campo de batalla, comenzó en el corazón de un hombre que eligió callar cuando debía hablar, que eligió proteger relaciones humanas en lugar de obedecer la voz divina. Satanás no lo destruyó con una tentación visible, lo neutralizó con resignación. Y eso es lo más peligroso, cuando alguien se acostumbra tanto al mal que deja de luchar contra él. Cuando el temor de Dios se apaga, el juicio ya está en camino. Y justo después de su muerte nace un niño, el hijo de Finés. Su madre, al escuchar la noticia, entra en trabajo de 1907. Parto y antes de morir, le pone por nombre Icabod. La gloria se ha ido de Israel. 1 Samuel 4:21. Ese nombre no es solo una declaración dolorosa, es un testimonio, un recordatorio de que se puede seguir teniendo templo, sacerdotes, sacrificios, y aún así haber perdido la presencia de Dios. Icabod representa una generación marcada por la ausencia divina, una época en la que todo parece seguir igual, pero ya nada es igual. Donde se habla de Dios, se canta sobre Dios, se predica su palabra, pero Dios ya no habita allí. ¿Te suena familiar? ¿No estamos viendo lo mismo en muchos lugares hoy? Este no es solo el final de Eli, es el final de una era, de una forma de liderar sin fuego, de una espiritualidad de apariencias, de una religión que conserva estructuras pero ha perdido el corazón. Y es aquí donde el mensaje se vuelve personal. ¿Qué hay de ti? Estás cargando un peso que no es físico, pero te está aplastando por dentro. Estás sentado en una silla de autoridad, pero tu alma está vacía. ¿Estás viendo cómo la gloria se va y aún así no te mueves? La Biblia no nos deja cómodos, nos confronta. Y esta historia no es para ser leída con distancia. Es un espejo, un grito silencioso que dice: despierta antes de que sea tarde. Porque cuando el hombre se acostumbra al pecado, Dios se levanta. Si esta palabra ha golpeado tu alma, no la ignores. Escribe en los comentarios: Señor, no quiero que tu gloria se aleje de mí. Compártelo con alguien que necesita un despertar espiritual urgente. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, porque lo que viene es aún más revelador. Porque incluso cuando la gloria se va, Dios no abandona su propósito. Él ya estaba preparando algo nuevo, y tú necesitas saber qué es. Eli no fue un hombre perverso, no persiguió profetas, no levantó altares paganos. Su tragedia no comenzó con una rebelión, sino con la omisión. Él no hizo lo malo, simplemente dejó de hacer lo correcto.
Y esa es una de las advertencias más sutiles y peligrosas que la Biblia nos entrega, porque el enemigo no siempre actúa con violencia. A veces, Satanás trabaja a través del cansancio, del conformismo, de la rutina. Así como una brasa se apaga lentamente si no se aviva, así también el fuego espiritual puede morir en el corazón del líder que se acomoda. Elí conocía bien los sacrificios, conocía la ley, conocía el protocolo del templo, pero había dejado de conocer a Dios íntimamente, y cuando se pierde la comunión, el título ya no basta. Es posible estar en el templo y no estar en la presencia. Es posible usar una túnica sagrada y tener el corazón frío. Elí siguió cumpliendo funciones, pero ya no cargaba la unción. Su liderazgo era un cascarón vacío. Sus palabras ya no producían transformación. Sus ojos ya no discernían lo santo. Su autoridad era reconocida por los hombres, pero ignorada por el cielo. La Biblia declara que los que me honran, yo honraré. 1 Samuel 2:30. Y Elí ya no honraba a Dios con sus decisiones. El problema no era que no sabía lo que debía hacer. El problema era que, sabiendo, no lo hacía, y esto se aplica a muchos hoy. Conocen la Biblia, conocen la doctrina, conocen el deber, pero ya no actúan con convicción. La fe se vuelve tibia, y lo tibio, Dios lo vomita. Apocalipsis 3:16. La historia de Elí es una lección para todo líder espiritual, para todo padre, para todo creyente, porque revela que el ministerio no es garantía de fidelidad. El hecho de estar en una posición visible no significa estar en buena posición delante de Dios. Elí estaba sentado en su silla, pero espiritualmente ya había caído mucho antes. Se mantenía por inercia, por costumbre, por tradición, pero el espíritu ya no se movía a través de él. Y eso debe estremecernos, porque no basta con comenzar bien. Es necesario terminar con fidelidad. No es suficiente tener años de servicio. Dios busca corazones quebrantados, sensibles, vigilantes. Y cuando dejamos de vigilar, el enemigo encuentra espacio. Satanás no teme a los títulos, teme al fuego de la santidad. Y ahora es momento de reflexión. Estás viviendo de recuerdos espirituales, de experiencias pasadas, de una reputación antigua que ya no refleja tu realidad presente. No hay nada más peligroso que seguir funcionando sin presencia, que cantar, predicar, servir, pero con el altar apagado. Dios no busca figuras decorativas, Él busca vasijas llenas. Y si tu copa se ha secado, no es tarde para volver. El Espíritu de Dios sigue clamando por vidas disponibles, por líderes que tiemblen ante su palabra, por padres que restauren el altar en casa, por ministros que digan no al pecado y sí a la pureza. Elí tenía conocimiento, pero ya no tenía fuego. Y sin fuego, el ministerio se convierte en una rutina vacía. Si esta palabra está sacudiendo tu interior, haz una pausa, examina tu caminar. Arrepiéntete si es necesario. Vuelve al primer amor. Escribe en los comentarios: no quiero servir sin presencia. Comparte este mensaje con alguien que está en peligro de caer por dentro, aunque parezca firme por fuera. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque lo que viene nos mostrará que incluso después del juicio, Dios sigue obrando en medio del remanente fiel. Icabod. Un nombre breve, pero cargado de tragedia. Significa, la gloria se ha ido de Israel. 1 Samuel 4:21. Ese fue el nombre que la nuera de Elí, al morir en el parto, le dio a su hijo recién nacido. No fue un acto casual, fue una declaración profética. No era solo una madre en agonía, era el reflejo de una nación entera que acababa de perder su conexión con el cielo. La arca había sido capturada, los hijos del sumo sacerdote estaban muertos y Elí también había caído. Lo que comenzó con silencio terminó en ruina. Y ahora ese niño llevaría en su nombre la memoria viva de una generación
que permitió que la presencia de Dios se alejara. ¿Te das cuenta de lo profundo de este mensaje? Cuando un líder falla en su deber, su omisión no solo afecta su vida, afecta la herencia. Y esa herencia espiritual no siempre se transmite con palabras. A veces se hereda en el ambiente, en la frialdad de una adoración sin fuego, en la ausencia de lágrimas en el altar, en la normalización del pecado en medio de lo sagrado. Icabod no pidió ese nombre, pero lo recibió como consecuencia de un entorno que había perdido la reverencia. Y hoy, muchos hijos espirituales están creciendo en ambientes similares, donde se habla de Dios, pero no se lo siente, donde se predica la Biblia, pero sin convicción, donde Satanás ha sido minimizado a una figura simbólica en vez de ser enfrentado como el enemigo real que es. ¿Y qué pasa con esos niños, esos jóvenes, esas nuevas generaciones? Crecen bajo un legado de gloria ausente y ni siquiera lo saben. Pero Dios no permite que el juicio sea el punto final. Él siempre deja un remanente. Incluso en medio de la caída de la casa de Eli, Samuel seguía creciendo, no con ritos vacíos, sino con un corazón dispuesto, porque mientras un Icabod nace, un Samuel se levanta. Mientras unos pierden la gloria, otros la anhelan. Mientras unos caen por inacción, otros se preparan en secreto para ser voz profética. Y ese es el mensaje de esperanza en medio del caos, que Dios no abandona a su pueblo, aun cuando su pueblo lo ha abandonado. La gloria se puede ir, sí, pero también puede volver. Y eso comienza con alguien que se levante, que escuche su voz, que restaure el altar y que no repita los errores de los que vinieron antes. Hoy, más que nunca, necesitamos líderes con temor de Dios, hombres y mujeres que no hereden a sus hijos una fe simbólica, sino una presencia viva, que no dejen como legado un nombre vacío, sino una llama encendida, que no se acomoden en la silla del sacerdocio, sino que ardan en el fuego del Espíritu, porque cada generación deja una marca. ¿Y la tuya cuál será? ¿Será Icabod o será Samuel? ¿Será un recuerdo de lo que se perdió o el inicio de lo que Dios quiere restaurar? No estás demasiado lejos, no es demasiado tarde, pero debes elegir hoy. La Biblia está llena de historias de restauración y tú puedes ser parte de una. Si esta palabra te confronta, escribe en los comentarios: yo no heredaré Icabod, yo heredaré gloria. Comparte este video con quienes están llamados a romper ciclos espirituales estériles. Y si no te has suscrito aún, hazlo ahora, porque lo que viene es el cierre de esta historia. Y no es solo un final, es una oportunidad para redención. La historia de Eli no terminó en un altar ni en un acto heroico. Terminó con un silencio pesado, una caída física y una generación marcada por la ausencia de Dios. Pero lo más impactante de su vida no es cómo murió, es cómo vivió sus últimos años, con conocimiento, pero sin acción, con posición, pero sin autoridad, con palabras, pero sin fuego. Y eso debe estremecernos, porque muchos hoy están caminando por el mismo sendero, creyendo que mientras todo funcione, mientras todo parezca en orden, no hay problema. Pero la Biblia es clara: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Santiago 4:17. Elí no fue un hombre malvado, fue un hombre pasivo, y esa pasividad fue suficiente para traer el juicio de Dios sobre su casa. Hoy vivimos tiempos similares. Abunda el conocimiento bíblico, los recursos, las prédicas, pero escasea el temor del Señor. Satanás no necesita apagar la iglesia con persecución si puede anestesiarla con comodidad. Eli no levantó ídolos, pero permitió que lo sagrado se volviera trivial. No negó a Dios, pero tampoco lo honró con firmeza. Y ese equilibrio tibio es el que Jesús condena en Apocalipsis: porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16.
No basta con estar en la iglesia, no basta con usar un título espiritual. Lo que Dios busca son corazones rendidos, obedientes, vigilantes. La caída de Eli es un llamado urgente para que despertemos, porque el juicio no viene de golpe, llega lento, disfrazado de rutina. ¿Y tú, cómo estás liderando tu vida, tu familia, tu llamado? ¿Estás haciendo lo que sabes que Dios te pidió? ¿O solo estás repitiendo gestos religiosos vacíos? No esperes a que todo colapse para reaccionar. Hoy puedes decidir no ser como Eli. Hoy puedes romper con el ciclo de omisión, silencio y resignación. Hoy puedes volver a temblar ante la voz de Dios, a valorar su presencia más que cualquier aprobación humana. No permitas que el legado que dejes sea uno de silencio. No permitas que tus hijos espirituales crezcan sin fuego. No heredes una silla vacía. Hereda una fe viva. Elí nos muestra que no basta con comenzar bien. Hay que terminar con fidelidad. Y si este mensaje ha calado en lo profundo de tu alma, no lo dejes pasar como un simple video más. Escribe en los comentarios: quiero terminar mi carrera con fuego y fidelidad. Comparte esta palabra con alguien que lleva años sirviendo, pero ha perdido la llama. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete ahora al canal, porque aquí no te damos contenido superficial, sino palabra que transforma, confronta y edifica. Lo que viene ahora es la conclusión, pero también el inicio de una decisión que puede cambiar tu historia. Dime algo, ¿has estado permitiendo que el silencio gane espacio en tu vida espiritual? ¿Cuántas veces has sentido que debías hablar, corregir, actuar, pero elegiste quedarte callado? La historia de Eli nos muestra que no hacer nada también tiene consecuencias, que la omisión mata, que el fuego se apaga si no lo cuidamos, y que, a veces, Dios deja de hablar, no porque se haya alejado, sino porque nosotros nos acostumbramos a ignorarlo. Quiero que compartas en los comentarios ¿qué parte de esta historia te confrontó más? ¿En qué área sientes que necesitas despertar? Tu testimonio puede ser justo lo que alguien más necesita leer para volver al altar. No te vayas sin dejar tu voz aquí. Y si este mensaje te tocó, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. No para sumar números, sino para que no te pierdas ni una sola palabra que pueda transformar tu vida. Lo que Dios tiene para ti es demasiado grande para que sigas caminando con los ojos cerrados. Haz clic en el siguiente video que aparecerá en tu pantalla. Lo que vas a ver ahí es una continuación directa de este llamado. Te espero con una palabra que va a abrir tus ojos y estremecer tu fe. Con cariño y verdad, Javier.